Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que vean este video. ¿Cómo están? Yo espero que bien. Una vez más, Democracia, yo, servidor Rafael Leonardo Santibáñez Langle, estamos aquí para platicar en otro capítulo de Ciencia Ciudadana. Y bien, pues es una parada obligatoria en el camino hablar de la reforma energética, que nos tiene preocupados a muchos, aunque desgraciadamente no a todos, y que debiera ser a todos, pues absolutamente a todos nos va a afectar esta errónea decisión que ha tomado nuestro gobierno. Una de las personas preocupadas, mi amiga del Facebook, Lourdes Rodríguez, me pregunta, oye, ¿y esta reforma energética nos va a beneficiar o no? Ya le adelantaba yo a Lourdes una respuesta en el sentido de que en realidad no nos va a traer los beneficios que dice el gobierno que nos traerá. Y aprovecho para pedirte una disculpa, Lourdes, porque yo había prometido este video para el viernes pasado, y igual que se lo prometí a otros amigos también del Facebook. Una disculpa, no fue posible porque el cúmulo de información es tanto que hay que ordenarla, que luego no checa entre sí los números, que me llevó más tiempo del que yo pensaba. Pero fue útil. Parte de esa información valiosa que encontré es un video que publicó también en Facebook mi amigo Daniel Ricardo, también le mando un saludo, en el que presenta un video hecho por el doctor Alberto Montoya, catedrático de la Universidad Iberoamericana, y que en síntesis el doctor Montoya llega a la conclusión de que es un insulto a la inteligencia de los mexicanos, y así lo dice él, pretender hacernos creer que esta reforma energética nos va a traer los beneficios que se mencionan, que el fondo, y que esa es la verdadera intención, es favorecer a los Estados Unidos de Norteamérica. Y concuerdo absolutamente con la conclusión a la que él llega. Y más adelante vamos a ver por qué lo dijo. Bien, tendríamos que empezar por pensar, ¿realmente México necesita una reforma energética? ¿Cuál es nuestra situación actual? Veamos. ¿Es verdad que la producción de petróleo en el país ha disminuido? Sí, desde luego que es verdad. Según datos que encontré de la Secretaría de Energía, nos dice que si tomamos en consideración el punto más alto de producción que México obtuvo, que fue en diciembre de 2003 de 3.4 millones de barriles diarios, al promedio actual que se obtiene de 2.5 millones de barriles diarios, pues tenemos casi 1 millón de barriles menos. Es verdad, la producción ha bajado. Que también han bajado el nivel de nuestras reservas petroleras, eso es muy cierto. Otra vez, si consideramos el punto más alto, que fue en el año de 1990, en el que teníamos casi 52,000 millones de barriles como reservas. Bueno, pues para el 1 de enero de 2012, según la Secretaría de Energía, nuestras reservas ascienden a 13,810 millones de barriles. O sea que estamos hablando prácticamente de la cuarta parte. A eso se han reducido. Claro, pues sacamos mucho petróleo, producimos mucho, pero no hay nuevos yacimientos, bajan las reservas. Que Pemex presenta problemas financieros, que no puede pagar sus pasivos, desde luego que es cierto, pero como lo apunta el propio doctor Montoya, y es una realidad, pues no nos puede pagar porque el gobierno le quita el dinero, y sabemos que el gobierno le quita el dinero a Pemex. ¿Por qué? Pues porque es parte del sostén de la economía. Todos sabemos que Pemex aporta alrededor del 35% de los ingresos del Estado. Eso no es ninguna novedad. Y así pues no hay una empresa que aguante, ¿no? Bien, que Pemex es ineficiente y está ahogada por la corrupción. Bueno, esto sí resulta un poquito difícil discutirlo y decir que no es cierto. Cuando pues todos los días el maestro en la materia, el señor Romero Deschamps, flamante senador, o mejor dicho, distinguido senador del PRI, además de ser el líder petrolero, pues todos los días nos da, digamos que una pildorita a través de su ostentosa opulencia, de que pues cómo andan las cosas ahí en Pemex, ¿no? Entonces ya aquí yo creo que el indicado para hablarnos de eso pues sería el mismo senador Romero Deschamps. Es una realidad la corrupción en Pemex. Bien, todos estos puntos nos llevarían a la conclusión, oye, pues entonces es cierto, sí necesitamos la reforma energética, bendita sea. Pero la vamos a resolver o estos problemas los vamos a resolver en la forma en que lo están proponiendo, que la reforma implique compartir nuestras ganancias petroleras con el sector privado. ¿Es así como se va a resolver? ¿Qué es lo que resolveríamos? ¿Acaso resolveríamos que no somos listos?
no tenemos gente inteligente que pueda reconvertir a Pemex sin la intervención del capital privado? Porque aquí hay una duda para mí muy grande. Esta reforma energética el PAN la viene promoviendo desde que ellos estaban en el gobierno, y en aquel entonces el actual diputado Manlio Fabio Beltrones, diputado del PRI, que creo que en aquel entonces era senador, nos decía, hay un video por ahí donde está, de que no era necesario privatizar la industria petrolera, que eso significaría aceptar que los mexicanos no somos capaces, que no hay gente capaz para reconvertir a Pemex. Yo le pregunto ahora al senador Beltrones, ¿y qué cambió? En aquel entonces sí había gente capaz, y a lo mejor usted se refería que no estaba al frente de Pemex o de la Secretaría de Energía o del propio gobierno, y que por eso pues lo que había que hacer era quitarse y poner a la gente capaz, no sé si a eso se refería. Y hoy, ¿cuál es la situación? ¿Es la misma? No hay gente capaz al frente de Pemex, de la Secretaría de Energía o del propio gobierno, y entonces hay que quitarlos y poner a la gente capaz. O la gente capaz que había cuando el PAN era gobierno, hoy pues ya no está. Diputado Beltrones, ¿usted sabe a dónde se fueron? ¿Se murieron? ¿Por qué no nos dice por qué el cambio en su criterio? ¿Por qué antes decía que los mexicanos sí podemos y hoy usted dice que los mexicanos no podemos? Esta incongruencia habría que aclararla. Luego entonces este tema de que los mexicanos no podemos, creo que está prendido con alfileres. Creo que los mexicanos sí podemos. Pero luego nos dirían, no, espérate, es que sí podemos, pero es que no tenemos la tecnología. Bueno, no la tenemos y no la podemos comprar. Según encontré ahí investigaciones en el internet, artículos que nos hablan de que hay empresas dispuestas a vender esa tecnología. Creo que Halliburton es una de esas empresas. Luego entonces, ¿por qué no tomamos esa opción? ¿Por qué no se las compramos? ¿Por qué tenemos que esperar, o mejor dicho, optar por compartir las ganancias en lugar de comprar la tecnología? La diputada del PRD, Aliet Bautista, publicó en YouTube, me parece, un video en el que habla o establece una analogía para este caso. Nos dice, si usted se queda fuera de su casa, ¿qué haría? ¿Iría con el cerrajero a establecer un contrato para compartir las ganancias o las propiedades de su casa a cambio de la tecnología para poder entrar? ¿O le compraría la tecnología materializada en una llave para poder acceder sin tener que compartir nada? Yo creo que la respuesta es la segunda, eso es de sentido común. Y por supuesto que aquí me dirían, no, espérate, es que no hay que ser tan simplistas. Digo, pues no es lo mismo la tecnología de la llave que la tecnología profunda, de punta, especializada, que se necesita para extraer el petróleo del fondo del mar, que es ahora donde están los yacimientos de donde hay que sacarlo, no según nos dicen. Por supuesto que no es lo mismo, pero yo creo que el principio es exactamente igual. No podemos comprarla, y entonces viene el siguiente punto, nos dirán, es que no hay dinero. Pues ya dijimos que Pemex no tiene dinero, hombre, pues todo se lo da al gobierno. Entonces, pues ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir el dinero? Para empezar, yo aquí sí discrepo de esa afirmación. ¿No hay dinero? ¿Qué acaso México no ha venido aumentando en los últimos años y de manera importante sus reservas internacionales? El director del Banco de México, titular o responsable del manejo de estas reservas, ¿no nos podría decir cómo podemos tomar ese dinero? ¿O para qué lo queremos ahí? 175,000 millones de dólares depositados en la banca internacional que están esperando ahí. ¿Para qué? ¿Para ser usados en qué? Únicamente para mostrarle al mundo que tenemos mucha lana y que somos buenos pagadores, que podemos pedir prestado. ¿Es para eso que lo queremos ese dinero? ¿Por qué no nos dicen, senador David Penchina, usted que fue uno de los promotores más, digamos, entusiastas de esta reforma energética, y claro, usted me va a decir, pues claro que lo fui porque yo soy el presidente de la Comisión de Energía del Senado, quizás es la razón, pero no podríamos investigar eso, no podríamos acudir al Banco de México y decir, oye, necesitamos ese dinero para invertir en tecnología en Pemex. Pero vamos a suponer que no se puede, que no podemos tocar ese dinero sagrado de las reservas internacionales.
Esos 175 mil millones de dólares están ahí, pues, para la imagen crediticia de México, yo creo. Entonces hay una analogía muy buena que hizo otro amigo del Facebook, José Pastor Sosa, que nos dice de una manera muy sencilla: a ver, a mí explíquenme, yo lo veo así, si yo tengo un rancho y no tengo ni tecnología ni dinero para extraer agua y hacerlo trabajar, pues entonces voy con quien sí la tiene y le pido que me proporcione la tecnología a cambio de pagársela con los frutos, es decir, digamos, el dinero que produzca, las utilidades que produzca el rancho, o con la propia agua que se saque, cualquiera de las dos alternativas. Lo normal es que firmáramos un contrato, convenio, en el que fijáramos cuánto le iba yo a pagar por esa tecnología, de tal suerte de que si el pago fuera con agua, bueno, pues entonces equivaldría a que en un determinado tiempo, a través de estarle proporcionando el agua, pues quedaría pagada su intervención en el desarrollo de la tecnología para poder extraerla en mi rancho. Después de ese periodo, se considera pagado, se va, y yo sigo explotando mi rancho, obteniendo la utilidad para mí solo, sin compartirla ya con nadie. ¿Por qué? Porque la pagué. ¿Están así los contratos, señor David Penchina, o así se van a hacer? Porque ahí quedan muchas dudas. Una entrevista que ocurrió la semana antepasada, que tuvo usted con la periodista Carmen Aristegui, concretamente ella le preguntó que cómo venían estos contratos, a lo que usted respondió que eso todavía no lo sabemos, no, eso ya se va a ver más adelante, a ver cómo se hacen los contratos, etcétera. Ah, caray, senador Penchina, yo aquí le pregunto, si alguien viene y le propone un negocio en el que usted tiene que poner su propiedad para que ahí se hagan, pues no sé, lo que tenga que hacerse para el negocio, y le prometen que va a haber una gran ganancia y que usted va a recibir mucho dinero por prestar sus instalaciones, ¿usted le entraría sin saber cuánto es lo que va a ganar? No le preguntaría a quien se lo propusiera: oye, ¿y yo cuánto voy ganando con eso? Imagínense que la respuesta fuera: hombre, David, ¿qué te preocupas ahorita por eso? No, ahorita la cosa es sacar toda esa ganancia que tú tienes ahí y la vamos a explotar y nos vamos a hacer millonarios. Sí, pero ¿cuándo le va a tocar a mí? Pues ya te dije que luego hacemos los contratos. ¿Le entraría? ¿Facilitaría sus instalaciones para que se diera esa gran ganancia sin saber cuánto le va a tocar? ¿Por qué luego lo van a acordar? Yo creo que no, ¿verdad? Quizás no, pues se trata de su dinero. Pero tratándose del dinero de los mexicanos, del pueblo, pues a lo mejor entonces sí le atoran. Entonces sí, hombre, que se vaya así la reforma. Ahí luego vemos lo de los contratos. Híjole, eso es lo que hace muy dudosa la actuación de los senadores priistas, pues, con el senador David Penchina a la cabeza, y de todos aquellos que aprobaron, y que apoyaron esta reforma energética. Todos estos argumentos nos hacen dudar de que la solución sea compartir las ganancias con el sector privado. Luego entonces, si no hay solidez en cuanto a los argumentos que se han establecido, como la sigue sin haber en cuanto a las promesas de que pues que se van a generar más empleos y que van a ser muy bien pagados, que va a bajar la luz, el gas, pero ¿dónde está el soporte numérico que nos diga que se van a crear más empleos, que estos van a ser bien pagados? ¿Cuántos más? No está el soporte. De hecho, no ha habido ningún soporte que nos diga, una proyección, que nos diga: oye, este es México sin la reforma energética y nuestra industria petrolera, ¿cómo queda? Y este es México con reforma energética, ¿cómo queda su industria petrolera? ¿Dónde están esas proyecciones? Con números comprobables, medibles, que tengan una base, digamos, sólida para poder decir: ah, es verdad cómo quedamos sin reforma, es verdad cómo quedamos con reforma. No hay, ni habrá, como dijo don Teofilito. Luego entonces, ¿cuál es el objetivo de hacerla? Coincido plenamente con el doctor Alberto Montoya, el catedrático de la Universidad Iberoamericana. El objetivo parece ser, no hay otro, que no es más que favorecer a los Estados Unidos de Norteamérica, a ellos darles el beneficio, no a México. ¿Por qué ellos necesitan este beneficio? Bueno, es bien sabido
que Estados Unidos es el consumidor número 1 de petróleo en el mundo. Según datos que conseguí de la Secretaría de Energía, en un documento de prospección que hizo para el periodo 2012-2025 y en el que analiza el entorno mundial del petróleo, nos dice que Estados Unidos es el primer lugar en cuanto a consumo de petróleo con 18.8 millones de barriles diarios, ¿sí? El segundo lugar es China con 9.7 millones de barriles diarios, casi la mitad de lo que consume el primer lugar. Y viene en tercer lugar Japón con 4.4 millones de barriles diarios, menos de la cuarta parte. Con esto ya nos da una clara idea de que Estados Unidos es el gran consumidor de petróleo. Él solito consume o tiene alrededor del 21 al 25% del consumo total del mundo, él solito. Desde luego, al ser el primer consumidor, es también el primer importador. Importa 8.9 millones de barriles diarios. El segundo lugar, que es otra vez China, importa 5 millones de barriles diarios. O sea que estamos hablando de alrededor del 60% con respecto a lo que importa Estados Unidos. Otra vez, el gran consumidor importador. Sin embargo, no es el principal productor, aunque sí es el tercer productor a nivel mundial. Los Estados Unidos producen 7.8 millones de barriles diarios, según cifras de la CNR. Pero si yo consumo 18.8 y produzco 7.8, pues los 11 restantes los tengo que importar, ya que aquí las cifras de la CNR no cuadran porque dice que importa pues casi 9 de los 11 que necesita. Bueno, independientemente de que esto no amarra, por así decirlo, sí nos deja la idea muy clara de cuál es la situación de Estados Unidos. Necesita petróleo del mundo, y ahí es donde entramos nosotros. Por ahí encontré en el internet un documento que habla de cuando George Bush asume la presidencia, por allá por el año 2001, si mal no recuerdo. Aquí lo vamos a ver ahorita, en el que un catedrático de una universidad de Massachusetts, ahorita les digo de quién se trata, el señor Michael T. Clair, que es autor del libro Guerras de Recursos y catedrático o investigador en la Hampshire College de Amherst, en Massachusetts. Y que en síntesis el señor Clair nos dice que al asumir el cargo George Bush a principios de 2001, la prioridad central de la política exterior de Estados Unidos no era evitar el terrorismo o frenar la diseminación de armas de destrucción masiva. No, la política era incrementar el flujo de petróleo enviado por los abastecedores extranjeros al mercado estadounidense. En aquel entonces venían sufriendo ya la escasez en algunas zonas de este energético. Entonces la intención era asegurar ese flujo. ¿Y cómo lo iban a hacer? Nos dice el artículo del señor Clair que el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Dick Cheney, nos habla de que, si me permiten un segundo, en un informe que hace Dick Cheney, que nos dice él, podemos fortalecer nuestra propia seguridad energética y la prosperidad compartida de la economía global, que mucho oye, ¿verdad? Prosperidad compartida de la economía global, trabajando con otros países para incrementar la producción global de energía, entiéndase petróleo. Es un mandato hacer de la seguridad energética de Estados Unidos una prioridad de nuestro comercio y nuestra política exterior. Eso lo dijo Dick Cheney en el gobierno de George Bush. Y trabajando con otros países, por ejemplo, se tradujo, en el caso de Irak, invadiéndolo. Se materializó más recientemente, hace 2 meses, en el intento de invadir también Irán, con el mismo pretexto que Irak, armas de destrucción masiva. Ya hoy en Estados Unidos mismo todos sabemos que eso de las armas químicas de Saddam Hussein, que fue el pretexto para invadir Irak, será pura mentira. Lo que se fue a buscar es el petróleo que hoy se está explotando de Irak para llevarlo a Estados Unidos, nada más que les queda muy lejos. Y ahora se intentó de hacer con Irán. Curiosamente se intenta hacer con los países que son quienes tienen las mayores reservas petroleras. Por ejemplo,
¿Quiénes son los que tienen las más altas reservas petrolíferas? En primer lugar ocupa Venezuela con 296 mil millones de barriles, luego viene Arabia con 265 mil millones de barriles, de ahí Canadá con 175 mil millones, Irán es el cuarto lugar con 151 mil millones, de ahí el interés de invadirlo, y el quinto lugar Irak con 143 mil millones de barriles. Entonces está claro, Estados Unidos está buscando apropiarse de petróleo de todos los confines del planeta. Y aquí nos viene otra reflexión, senador Penchina, distinguido senador priista. Usted nos dijo, para vendernos, igual que todos los que apoyaban esta reforma, que todos los países estaban yendo a la privatización, que estaba el caso de Brasil y de Chile y de Noruega y no sé cuántos más. Muy bien, pero si tomamos en cuenta los 5 países que acabo de nombrar, que son los de la máxima cantidad de reservas, pues nos encontramos que Venezuela, en primer lugar, el petróleo está nacionalizado. Arabia Saudita, que es el segundo lugar, y entre los dos tienen más de casi 40-50% del total, pues también está nacionalizado. Luego viene Canadá, que ciertamente está privatizado, aunque produce mucho menos que los demás. Luego viene Irán, que está nacionalizado, y por último Irak, que estaba nacionalizado y que hoy no lo está porque fue invadido por Estados Unidos. Es una realidad. Pues ahora parece ser, y bueno, y aquí vale la pena comentar que Estados Unidos en cuanto a reservas petroleras ocupa el lugar número 11 con apenas 31 mil millones de barriles, lo cual les alcanza para una estimación de 10.8 años, casi 11 años. Eso es para lo que les alcanza. Pues caray, como que está muy claro el panorama, ¿no? Ahora, como lo dijo Dick Cheney, por allá a principios de este siglo, hay que trabajar con los países para asegurarnos ese abasto. Y tal parece que el turno le tocó a México, trabajar con nosotros. Y que no se trata de una invasión armada, puesto que no es necesario, pero sí que de una invasión, vamos a llamarle económica, a través de las empresas de Estados Unidos y quizás de otras partes del mundo, pero creo que en particular vendrán las empresas de Estados Unidos. Esto tampoco está aclarado, ¿verdad, señor Penchina? Porque como no están los contratos, pues dijo que se abrió a todo mundo. ¿Quién es ese todo mundo? Pues todo mundo, ¿verdad? Así, en general, así quedó. Si esta información no fuera suficiente para saber de cuál es la intención de Estados Unidos y cuál es el verdadero trasfondo de esta reforma energética, podemos venirnos un poquito más para acá. De acuerdo a un artículo que publicó el periodismo de internet, se llama Contralínea, en una nota nos dice que la Administración de Información de Energía de Estados Unidos pues publicó hace poco un informe que habla de una investigación hecha alrededor del mundo de las fuentes de abasto de petróleo. Habían analizado las formaciones de yacimientos petrolíferos en 41 países alrededor del mundo. Una de esas es la formación que se denominó Trión, que se encuentra ubicada en el Golfo de México, que abarca parte del lado estadounidense y parte del lado mexicano, y que, de acuerdo a las investigaciones, la mayor parte se encuentra del lado mexicano. En apenas abril de 2010, en Estados Unidos se inició la explotación de la parte que está de su lado, de los primeros campos o los primeros pozos, lo cual arrojó resultados positivos. Entonces hay petróleo en esa formación de Trión, y parece ser que bastante, pero la mayoría está del lado mexicano. Como que entonces ahí urge trabajar con los países extranjeros, como dijo Dick Cheney, ¿no? Y está trabajando ahora con México, pues a través de esta reforma. Urge permitir la entrada de los hombres blancos y barbados con su gran tecnología a extraer ese petróleo, y a que se lo lleven, porque otro elemento que nos deja muchas dudas, senador Penchina, es el hecho de que en un principio se había dicho que la intervención del capital privado iba a ser pagada con dinero. Y por ahí al último, al cuarto para las 12, por abajo de la puerta, así como que se dijo, no, espérate, también métele ahí que se va a poder pagar en especie, con petróleo. De una vez vamos a hacerlo bien, que entre ahí. No fue así. No fue ese el argumento de que hay que hacer las cosas bien. Esta modalidad de pagar con petróleo es lo que realmente quieren las empresas extranjeras. No les interesa nuestro dinero, no, les interesa el petróleo.
¿Por qué les interesa el petróleo? Porque teniendo el petróleo, el pago en especie es la forma de controlar el mercado, es la forma de controlar el precio. Y esos son los elementos que necesita controlar Estados Unidos por sus necesidades de energía, por lo que consume de petróleo. Y hacia eso va encaminado esta reforma energética. Desgraciadamente, esta ya fue aprobada. Hoy día podemos pues apoyar los esfuerzos que están haciendo organizaciones como el PRD, que la verdad ha tenido un desempeño triste, deficiente en todo este asunto de su intervención a través del Pacto por México. Les recomiendo leer mi artículo en mi blog. Entra a www.cienciaciudad.blogspot.com, lo pueden ver ahí en el cintillo, y buscar el artículo que titulé La izquierda esponsable, así, sin R, y sin R, como se autoproclama ahora el PRD erróneamente, porque vamos a ver cuál ha sido ese papel, que más que una izquierda responsable, los convierte en la izquierda esponsable. Pero aún así, pues hay que apoyar el que estén intentando detener este atraco. Que ya se les fue el tren, creo que están ya en el camino equivocado, pues perdieron la oportunidad. Pues al haber aprobado ellos junto con los demás partidos cómo quedó la ley para la consulta ciudadana, pues la verdad es que los chamaquearon. Hay que recordar que finalmente quedó que quien puede decidir qué es materia de consulta y qué no lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya sabemos que la Suprema Corte de Justicia va a decidir en este caso que la reforma energética no es un punto que se pueda poner a consulta ciudadana. Luego entonces creo que ahí estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, el PRD no es el único que está haciendo esfuerzos. Está también por ahí la actitud de Morena o las acciones de Morena, que han dicho que van a buscar todos los recursos jurídicos para echar atrás esta reforma. Se los aplaudo, aunque la verdad estoy pesimista de que por ahí se pueda lograr algo. No solamente esas organizaciones, algunas civiles, como la de mi amigo Román Díaz, a quien saludo, amigo también del Facebook, quien a través de su organización Parlamento Ciudadano, bueno, está también tratando de interponer, o no sé si ya interpuso, amparos contra esta reforma energética. Es realmente grande el interés de los Estados Unidos. Esta formación de TREON, según números que encontré en la Secretaría de Energía, nos hace suponer que de las reservas probadas que actualmente tenemos los mexicanos, de 13.810 millones de barriles, con la extracción de lo que se encuentra en esta formación, se podrían cuadruplicar, es decir, triplicar, llegarían a un total de 43.837 millones de barriles. Díganme si eso no es interesante para los señores de Estados Unidos. Aunado a los esfuerzos que están haciendo estas organizaciones que mencioné, o mejor dicho, debemos aunar a los esfuerzos de estas organizaciones los de nosotros los ciudadanos. Yo sigo insistiendo en que es el turno de nosotros los ciudadanos. Y como es mi costumbre, vayamos a las propuestas. No nos quedemos nada más en denunciar, en exponer los problemas y lo mal que está. Eso es la mitad del camino. La otra mitad, y tan importante como la primera, es proponer qué hacer. Y yo creo que hoy lo que nos queda a todos, e invito a todas estas organizaciones que están luchando contra este atraco, a mirar hacia adelante. Lo que ya pasó, la aprobación ya quedó y esa puede ser irreversible. Vamos a mirar hacia adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Las leyes reglamentarias. Eso es lo que sigue. Y ahí es donde podemos defendernos. Esa puede ser nuestra tablita de salvación. Y yo quiero proponer que en esas leyes reglamentarias quede establecido que el pago en especie, ese pago que se planea hacer con petróleo, no pueda exceder del 0.01% de la producción que se obtenga a través de la intervención del capital probado. Tope del 0.01%. Y que además se establezca eso, quizás no quede en las leyes reglamentarias, pero que también se impulse el que se tome dinero de las reservas internacionales, que son bastante cuantiosas, para invertirlo en tecnología, esa tecnología que necesitamos para sacar ese petróleo de donde está, sin tener que compartir la ganancia con nadie. ¿Por qué? Porque así conviene a la nación. Concretamente, tope del 0.01%
de pago en especie a las empresas privadas que participen en la extracción, exploración, es decir, en el negocio petrolero. Lo que se produzca por su intervención, el pago en especie no puede exceder del 0.01%. Y inversión mexicana, tomando dinero de las reservas internacionales para tecnología, para el desarrollo, la compra de esa tecnología necesaria. Algunos me preguntarán, oye, ¿por qué 0.01%? Bueno, porque yo creo que con un cero basta para espantar a los buitres que nos andan rondando en esta maltrecha industria petrolera mexicana. Por hoy es todo. Democracia y yo les agradecemos el favor de su atención. Hasta la próxima.